La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. No cesa la tensión en Venezuela. Un grupo de diputados opositores fue sacado a la fuerza del Consejo Nacional Electoral por orden del régimen y brutalmente agredido por colectivos chavistas. El general Sabar se dio la orden de que nos empujaran contra los colectivos y con los colectivos con total impunidad. Nos golpearon con tubos, nos golpearon con cascos de motos, nos golpearon con piedras, nos golpearon con artefactos explosivos que hicieron explotar al lado de la multitud de diputados. Al mismo tiempo, al menos 1.500 uniformados bloquearon una marcha estudiantil que también pretendía llegar a la sede del Poder Electoral para exigir la activación del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. A nosotros nos están reprimiendo, no nos dejan ni salir de nuestra universidad. Nos hicieron regresar a nuestra universidad y ahora no podemos salir de aquí. ¿Cómo tú vas a reprimir a un estudiante con salida, con su derecho a protestar? Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el diputado opositor Juan Andrés Mejía, dirigente del Partido Voluntad Popular de Venezuela, y uno de los parlamentarios víctima de la nueva represión de la Guardia Nacional Bolivariana, denuncia el aumento de la violencia contra la disidencia política y contra las movilizaciones ciudadanas, que a una sola voz reclaman al régimen chavista respeto y cumplimiento a la Constitución del país bolivariano. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: los nuevos actos de violencia y represión contra los opositores en Venezuela. Con palos, piedras y hasta cascos de motociclistas, colectivos chavistas atacaron este jueves a un grupo de diputados de la oposición a las afueras del Consejo Nacional Electoral. Esto sucedió en Caracas. La noticia: el que llevó la peor parte de la embestida fue Julio Borges, quien es coordinador del partido Primero Justicia. Ese diputado debió ser intervenido quirúrgicamente a causa de una brutal golpiza que sufrió en su tabique. Esta es la segunda vez que el diputado Borges sufre una agresión física en su rostro a manos de chavistas. El punto clave de esta noticia: mientras que el régimen venezolano y sus simpatizantes responden con violencia a las legítimas exigencias de respeto y cumplimiento a la Constitución, aumentan las protestas y los saqueos ante la escasez y el hambre que no dan tregua en Venezuela. En medio de la crisis generalizada, los opositores batallan contra el tiempo. Urgen en este momento la validación de las firmas que les permitirían activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Hace 40 días Jesús Chua Torrealba, secretario ejecutivo de la MUT, lo apedrearon, lo insultaron y lo agredieron. Hace 2 días, a Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, le impidieron la libre movilización y le rociaron gas pimienta en el rostro. Dígale que tal. Este jueves, las víctimas de agresiones, de la intolerancia, fueron varios diputados opositores. La democracia no es de Nicolás Maduro. La Constitución no está por encima de otra cosa, sino que del voto de los venezolanos, y a eso es lo que estamos apelando. Los hechos ocurrieron luego de que un grupo de 70 parlamentarios arribaron hasta el Consejo Nacional Electoral para exigir la asignación de una fecha para validar las firmas que permitan continuar con el proceso de referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Una valla custodiada por guardias y policías impidió que los diputados ingresaran a la sede del ente electoral. Los uniformados en un costado, los colectivos al otro, en el medio los parlamentarios y la prensa. En cuestión de segundos el ambiente se caldeó. Gritos, insultos y empujones empezaron a sentirse. Se escucharon disparos de perdigones. El general de la Guardia Nacional, Fabio Sabarce, con megáfono en mano, tildaba de violentos a los diputados.
Los uniformados empujaban a los parlamentarios al costado donde los colectivos esperaban con ansias de pelear. Rápidamente el tumulto se dispersó, los diputados se retiraban del lugar y fueron embestidos por los colectivos chavistas. El parlamentario Julio Borges llevó la peor parte, a los golpes le rompieron la nariz. Los colectivos con total impunidad tenían tubos, cascos de moto, tenían piedras, Bin Laden y los utilizaron contra nosotros. Fueron más de 20 los opositores que resultaron lesionados. Pueden golpear a mí, pero a los venezolanos también los golpean todos los días en las colas, en el hambre, en la violencia. Pese a las agresiones, la oposición aseguró que volverá las veces que sean necesarias ante el CNE para exigir el referendo revocatorio. Podrán golpearnos, podrán matarnos, podrán hacer lo que sea, podrán rodearnos con un cerco de militares cobardes. Muy bien, comenzamos hoy el programa La Noche planteándoles la pregunta para que ustedes participen sobre el tema de análisis de hoy en el programa La Noche. Ahí está apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. A propósito de estos ataques que ustedes acabaron de ver en ese informe que presentaba Oscar Ramírez, nuestro periodista, y que graficaba la forma como opositores recibieron hoy una golpiza a manos de colectivos chavistas, uno de ellos el diputado opositor Julio Borges. Hoy les queremos preguntar cuáles creen ustedes que son los golpes más duros que ha sufrido la oposición en Venezuela, que han sufrido los venezolanos del régimen chavista. Nosotros los invitamos a que participen de nuestro programa opinando las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Conecto en Caracas, Venezuela, en este momento a Juan Andrés Mejía, es diputado a la Asamblea Nacional, dirigente nacional del partido opositor Voluntad Popular y fue uno de los diputados que recibió esta golpiza hoy, en este jueves, en Venezuela. Diputado, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Buenas noches a ti, Jefferson, y a toda la audiencia que nos escucha a esta hora. También está con nosotros en La Paz, Bolivia, el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Él es uno de los líderes políticos, es integrante del Club de Madrid, uno de los líderes políticos que en el continente americano ha apoyado con mayor ahínco la defensa de la democracia en Venezuela. Expresidente, bienvenido a La Noche. Muy buenas noches a NTN 24, Canal de las Américas. Un gusto estar con ustedes. El gusto es de nosotros. Voy a comenzar en Caracas, Venezuela, con uno de los protagonistas de esa noticia, el diputado Juan Andrés Mejía. Diputado, quiero que usted le relate a nuestros televidentes qué fue exactamente lo que sucedió hoy en el Consejo Nacional Electoral. Fueron golpeados una gran cantidad de dirigentes de oposición en este sitio de Caracas, pero exactamente queremos saber quiénes fueron los que los atacaron y exactamente qué fue lo que les dijeron. Sí, bueno, en primer lugar, recordarle a quienes nos escuchan a esta hora que hoy decidimos ir al Consejo Nacional Electoral porque no hemos tenido respuesta de la solicitud que introdujimos ya hace 40 días en cuanto a la activación de un referéndum revocatorio en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral tenía 5 días para dar una respuesta según el reglamento que ellos mismos redactaron y hoy a la fecha han pasado 40 días y no tenemos aún una respuesta oficial. Es por eso que fuimos nosotros de manera pacífica, un grupo de más de 70 diputados hizo acto de presencia en las afueras del Consejo y de manera pacífica nos encontrábamos ahí con la Constitución en la mano, exigiendo ser recibidos, exigiendo ser escuchados. Pero luego de esperar y luego de que no tuviésemos nosotros una respuesta oficial por el ente comicial, la Guardia Nacional que se encontraba custodiando esa institución, Guardia Nacional que contaba con suficientes efectivos, que contaba con equipos antimotines, en lugar de utilizar esos equipos y esos oficiales para resguardar a quienes estábamos ahí de manera pacífica, decidió arremeter contra quienes manifestábamos, decidió arremeter contra los diputados de la Asamblea Nacional y promovió una confrontación con un grupo violento que se apostó cercana a la protesta que nosotros realizábamos. Este grupo violento, de manera absolutamente impune, con palos, piedras, botellas, artefactos explosivos, decidieron atacarnos de manera vil, sin ningún tipo de mediaciones, y bueno, un grupo, aproximadamente una decena de diputados
resultaron heridos de alguna manera, el peor de ellos sin duda alguna que fue el jefe de fracción de la unidad, Julio Borges, y esto todo ocurrió con la mirada complaciente, no solamente de la Guardia Nacional, sino también de la Policía Nacional Bolivariana. Diputado Juan Andrés Mejía, yo quiero que nuestros televidentes exactamente vean ese rostro ensangrentado del diputado Julio Borges y las declaraciones que él entregó precisamente en el momento en el que fue golpeado de manera brutal, como usted lo dice, por simpatizantes del chavismo. Yo quiero que ustedes vean estas imágenes. Es que por la violencia nos empujaron contra los grupos armados del gobierno para golpearnos y para tratar de amedrentarnos. A nosotros cada golpe nos hace más fuerte. Amén. Cada trancazo nos hace más fuerte. Nosotros no vamos a frenar el deseo de cambio de la gente. Y hoy me pegan a mí, mañana será otro.